Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Esta semana vamos a hablar de un tema que es bastante entretenido, que es bastante llamativo, que es el tema de la ansiedad, así que dentro intro. Así es, aquí estamos otra semana más en De Rolo a Rolo Podcast. Como siempre, su servidor Juan Quiñones y mi parcero Sebastián Páez. ¿Qué más, flaco? ¿Cómo va todo? ¿Qué más, compadrito? ¿Cómo va la vaina? ¿Qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a podcast De Rolo a Rolo. Hoy vamos a hablar de ansiedad. Lo vamos a hablar desde mi experiencia con la ansiedad, tanto una ansiedad generalizada como una ansiedad social. Oiga, sí, porque es un tema que la gente no lo toma muy en serio. Pasa mucho con el tema de la depresión, ¿no? Que creen que es como un tabú, que es como una mamadera de gallo, pero realmente es una condición a veces hasta química, que es a veces involuntaria, ¿no? Y usted, que es una persona que ha atravesado por diferentes episodios de ansiedad durante su vida, pues qué chimba parece que usted tenga la posibilidad de explicarle a mucha gente, a mí también, porque es importante el hablarlo, ¿no, flaco? Sí, es importante, Juan, hablarlo y seguir haciendo esto que estamos planteando desde el episodio anterior, que es dejar de estigmatizar la salud mental, es decir, empezar a hablarla con total tranquilidad, porque hay que entender algo: las personas que tienen una depresión, que tienen ansiedad, que tienen algún tema mental delicado, no lo escogieron, y tras de que no lo escogieron no son capaces de hablarlo porque hay un estigma sobre eso. La gente cree que hablarlo los hace débiles, los pone en una posición de inseguridad. Entonces vamos a darle caña a esto, papá. Ok, el primer tema que yo quiero que tratemos el día de hoy, parce, es para que la gente nos entienda qué es la ansiedad y cómo hace una persona del común para diferenciar si tiene ansiedad o si de pronto es estrés o si solamente es una preocupación común y corriente. Juan, la ansiedad es una emoción más y como emoción está para servirnos. Lo que sucede es que hay un grado de ansiedad en el que ya se vuelve clínicamente incapacitante y es ahí cuando empezamos a tener problemas con eso. Entonces es normal, usted tiene que normalizar el hecho de que usted le genere algo de ansiedad, tener una exposición frente a alguien. ¿Por qué? Porque usted quiere que las cosas salgan bien. Ese nivel de ansiedad normal que no lo incapacita para presentarse en una exposición, en un baile, en una comida, en un negocio, es completamente normal. Pero cuando usted lo empieza a incapacitar, cuando usted lo empieza a no dejarlo, a cohibir, sí, cuando empieza a ser un obstáculo para que usted desarrolle la vida tal y como usted quiere, empezamos a hablar de una ansiedad que tiene que ser tratada, que usted le tiene que poner atención a ello. Ok. Y básicamente, ¿cuáles son esos síntomas que usted personalmente o que usted conozca que existen en el tema de la ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Pues, compadrito, vea que la ansiedad es muy física. Entonces hay sudoración, hay enrojecimiento, hay temblor, hay casos extremos en los que las personas pierden la capacidad de respirar con normalidad. Hay otros casos en los que la gente se siente una sensación de náuseas e incluso de vómito. Entonces es muy física. Aunque la ansiedad nace aquí, la manifestación de ella es muy fisiológica. Ok, yo le hago una pregunta porque me genera a mí muchísima duda saber de dónde sale esto, por qué, cuáles son las causas. ¿Es algo de pronto genético, hereditario o hubo algún trigger que en su vida causó que usted desarrollara esa ansiedad? ¿Cuál cree usted que es esa causa o esos factores que le generaron a usted la ansiedad? Vea que esa es muy pregunta de consultorio, de terapia cognitiva. Cuando usted llega quieren como empezar a encontrar la causa de, es decir, que usted tuvo un trauma cuando pequeño y que como consecuencia de eso su sistema aprendió a responder de esa forma. Pero cuando uno es ansioso de base, normalmente pasa por muchas terapias y en mi caso personal, Juan, yo no encontré ninguna causa de ello. A mí nadie me expuso de una forma agresiva ante un público, a mí nadie me castigó de una forma muy brusca cuando era pequeño. Entonces podríamos decir que eso, por supuesto, en todo hay una carga genética. En mi caso yo creo que había una carga genética de ello, pero tampoco advertí desde muy pequeño ni lo dialogué cuando se empezaron a presentar esos pequeños episodios de ansiedad. Tampoco advertí que debía hacer algo con ello. Creí que era normal el temor tan absurdo que yo tenía a la exposición. No, y que eso es una cosa y es una condición que intrínsecamente afecta a muchísimos otros campos de la vida común y corriente de un ser humano. A mí me gustaría de pronto preguntarle, parce,
¿En qué manera esa ansiedad afectó su vida diaria? De pronto las relaciones con las otras personas o el hecho a darse la oportunidad a conocer nuevos mundos, nuevas personas. ¿Cómo cree usted que la ansiedad afecta ese tipo de relaciones interpersonales? Es duro, Juan, y es muy paradójico en mi caso. ¿Por qué? Porque es que a mí me gusta mucho relacionarme. El hecho de socializar a mí me encanta. Pero en contraposición a eso me generaba unos niveles de ansiedad muy altos. Entonces, para una persona que sufre o padece de ansiedad social, relacionarse se vuelve algo supremamente complejo porque le impide a usted expresarse y ser usted tal cual es. Entonces lo que empieza a hacer usted es a evitar ese tipo de situaciones y empieza usted a inmiscuirse en usted mismo, a dejar de socializar por temor al temor. Yo me imagino que eso es como un caparazón y cada vez usted se va refugiando más en ese caparazón y le evita en cierta manera evitar ser usted mismo, ¿no? Depende, sí, depende porque yo en mi caso a muy temprana edad encontré la pastillita mágica de la ansiedad que era el trago. Y esto es a nivel general. Cualquier persona que tenga un poco de nervios, cuando ingiere un poco de alcohol, se desinhibe y por tal motivo se desconecta de esas emociones, entre comillas, negativas que le causan cierto grado de inseguridad o de ansiedad. Ok, interesante de esa manera porque ¿Usted? A veces no nos damos cuenta que ese tipo de pastillitas mágicas, en su caso que fue el alcohol, para otras personas pueden ser cosas un poquito más difíciles, ¿no? Más complejas. Sí, la ansiedad de hecho está muy relacionada con la depresión, porque el hecho de que usted no pueda vivir como quiere vivir debido a una condición mental que le dice que usted no es digno, que usted la va a embarrar cuando haga X cosa, pues lo va llevando a tener y a hacer más habitual esos pensamientos trágicos que empieza usted a desarrollar y se vuelve un hábito empezar a pensar mal. Entonces me parece muy importante que empiece uno a replantearse que no todo lo que usted escucha acá es cierto, no todo lo que usted se está diciendo es cierto. Tiene que empezar usted a cuestionarse qué está pensando, porque en la mayoría de casos, aunque la experiencia le diga que es cierto, usted puede replantear eso para que empiece a fluir a su favor. Ok, lo entiendo. Claro que usted lo habla de una perspectiva muy personal, ¿no? Está claro que no para todas las personas es fácil tomar ese tipo de decisiones o tener esa determinación para abordar un problema como lo es la ansiedad. Hay muchas personas que necesitan ese empujón, esa mano, esa guía para poder solucionar este tipo de dificultades que la vida le presenta. Usted como persona que sabe lo que es la ansiedad, ¿tuvo de pronto algún momento el pensamiento, la intención de asistir de pronto a una terapia o consultar de pronto a alguien especializado para que le pudiese ayudar con este problema? Sí, Juan, a muchas terapias, mucha psiquiatría, es decir, todas esas terapias que existen y que de hecho le sirven a algunas personas, yo fui. Pero realmente la única forma de que usted genere un cambio en su vida respecto a una condición de salud mental es que usted tome la decisión de salir de ahí. Y tomar la decisión de salir de ahí no quiere decir que usted va a empezar a asistir cada 8 días al psicólogo y al psiquiatra. Tomar la decisión de salir de ahí quiere decir que usted tiene que empezar a hacer cosas que sabe que lo favorecen. Es decir, empezar a visualizar, por ejemplo, esas situaciones que a usted le generan un grado de ansiedad, usted visualícese haciéndolas de una forma tranquila. El hecho de que usted haga ejercicio también genera cierto tipo de hormonas que lo ayudan a reducir esos niveles tan altos que usted tiene creo que la hormona se llama de cortisol, no estoy seguro, que es la relacionada con el estrés, le ayudan a reducirlas. El hecho de que usted medite le ayuda a desarrollar como unos tipo de músculos o algo así que hay en la amígdala y lo hace usted estar mucho más sereno. Entonces hay actividades que a usted lo van a ayudar a superar ese tipo de situaciones, pero la realidad, Juan, es que es mucho más cómodo vivir en la ansiedad. Sí, porque hacer ese tipo de actividad requiere un esfuerzo extra. Y la ansiedad, entre comillas, mientras usted esté acá guardado o mientras esté usted inmiscuido en su cama, aunque la sienta, no es tan abrupta de enfrentar como lo es empezar a hacer acciones que van a cambiar sí o sí su vida. Claro, lo que usted dice es muy cierto y yo quiero tocar un tema que también me parece que impacta demasiado a estas personas y es la percepción cultural. Yo creo que existe un tabú tan grande y existe como una provisión tan grande al sentirse mal, al sentir depresión, al sentir ansiedad, al sentir tristeza, que la gente refugia muchísimas veces esos sentimientos y eso le impide indagar más en ellos, trabajar en ellos
aceptarlos, que me parece lo más importante, y ser consciente y responsable a la hora de usted decir que tiene una condición como estas, para así buscar la alternativa más adecuada para que usted pueda solucionarlo, ¿no? Como usted lo dice, a usted le funcionó muy bien el hacer una introspección personal, a manera personal, y trabajarlo usted mismo desde adentro, ya que las terapias y de pronto los psicólogos no fueron ese determinante para solucionarlo. Pero hay otras personas que de pronto sí necesitan esa asistencia profesional o diferentes otros medios para poder solucionar o abordar el tema de la ansiedad. Yo quisiera también preguntarle a manera personal si de pronto puede compartir con nosotros algún tipo de experiencia que usted lo haya marcado mucho, una experiencia social o personal que esta ansiedad lo haya de verdad hecho caer en la cuenta de que usted tenía esta condición. Sí, vea, como desde segundo de primaria tengo mi primer recuerdo de una ansiedad social, de lo que se conoce como una ansiedad social. Y se tradujo en el hecho de que había una tarea. La tarea era llevar alguna presentación, algún rompecabezas o algo y exponerlo. Y resulta que yo hice como unos 3, pero siempre que llegaba el momento de presentarlo, yo no lo sacaba de la maleta y decía que no traje nada. Y en ese momento normalicé eso, dije... Creí que era normal ese nivel de ansiedad. Aunque no se sentía cómodo, no tenía conciencia para saber las repercusiones que esto traería a futuro. Entonces, desde ahí empecé yo a... Cada vez que me mencionaban, por ejemplo, usted y yo que estudiamos juntos la palabra exposición, mi cabeza automáticamente relacionaba el hecho de la palabra exposición con una tragedia a nivel fisiológica y a nivel mental. Y entonces... empieza un tema muy duro de autoestima donde usted empieza a hacer su mayor crítica y se vuelve usted implacable para juzgarse, se vuelve usted implacable para decir que usted no sirve para hablar, no sirve para exponer, no sirve para comer en público, no sirve para cualquier actividad que se traduzca en una exposición. Oiga, sí, y eso de verdad que es muy delicado, porque yo soy enemigo de la gente que dice yo soy malo para las ventas, yo soy malo para hablar en público, yo soy malo para... y se justifican ese ser malo para cualquier tipo de actividad. Yo sí soy muy consciente de que todos los seres humanos tenemos diferentes aptitudes, diferentes capacidades, pero una persona que se quiera proponer hacer algo bien, lo puede llegar a hacer, pero ese usted ponerse en su cabeza ese letrero del no poder, del no es para mí, yo creo que es un problema que nosotros nos tenemos que quitar ya de paso, y ser conscientes que con convicción uno puede lograr lo que uno se proponga, y así usted esté pasando por una depresión, así usted esté pasando por ansiedad, lo más importante es alimentar ese lado positivo de las acciones que queremos realizar, ¿no? Sí, así es, Juan, y ese tema de trabajar para salir de ahí, que es básicamente lo que usted acaba de decirnos, es muy válido. Esos no puedo realmente solo existen acá. Si usted empieza a realizar actividades en pro de, por ejemplo, en mi caso personal, a mí me gustaba mucho exponer ante las personas, pero siendo honesto conmigo mismo, ¿cuánto tiempo había yo dedicado a hablar así sea al frente del espejo? ¿Cuánto tiempo había yo dedicado a visualizarme exponiendo y creyendo en la visualización que todo iba a salir bien? 0. ¿Cuántas veces me exponía yo a la semana? 0. Entonces, si usted suma 0 más 0 más 0 más 0, el resultado es 0, compadre. ¿Sí? Si usted no empieza a realizar acciones respecto a su problema particular, no va a salir de ahí. Y por supuesto, lo que usted decía es muy válido. Necesitamos ayuda profesional. A algunos nos sirve y a otros no. El caso es que hay una salida respecto a todos estos temas de salud mental, y eso ya está escrito. En algún libro ya está escrito, alguien ya salió de la ansiedad, alguien ya salió de la depresión, alguien ya salió de cualquier sentimiento que lo perjudique a usted y lo incapacite. Solo hay que buscar a la persona correcta y saber qué hizo para después emularlo. Eso es muy válido, y todas las personas que de pronto nos estén escuchando en este momento, si llegaran hasta esta parte del video, no olviden darle like, suscribirse, que nos ayuda un montón. Compartan este video, porque hay muchísimas personas que pasan por cosas como las que nosotros pasamos en el transcurso de nuestra vida. De pronto, si no eres tú, eres una persona que tú conoces, y es válido llenarse de toda esta información, de todas estas experiencias para afrontar la vida. Porque si de pronto en este momento no estás pasando un episodio de ansiedad, ¿quién quita? Dios no quiera que en el futuro puedas también pasar por este momento de ansiedad o por este momento de estrés o depresión, y ya uno tener un bagaje de un tema como estos tan complejo te va a dar muchísimas más herramientas para confrontarlo. Algo también que yo quería preguntarle, parce, es
de pronto, ¿qué consejo usted le daría a una persona que está pasando por esta ansiedad? ¿Cuál es ese primer paso que hay que dar? ¿Qué es ese consejo más poderoso que usted le pudiese regalar a esa persona? La aceptación, Juan. La aceptación, sobre todo en la ansiedad social. Acepte que aunque usted no escogió esto, aunque usted pueda que no haya hecho algo para alimentar ese sentimiento que le genera el exponerse o relacionarse, acéptelo. Es decir, sepa que es una condición suya y dos, no lo vuelva tan complicado. Normalice la situación y sepa que usted va a coincidir con las personas que lo van a aceptar incluso por encima de esa condición. O con mi pana Juan, lo conozco desde cuando tenía 11 años de edad más o menos, y pese a mi ansiedad, jamás me había afectado por ella para relacionarme con él, y al día de hoy seguimos caminando juntos, porque esa es una dificultad que se le presenta a usted cuando tiene ansiedad. El que dirán, o el me va a quedar solo, o el me van a rechazar, es un tema de autoestima muy profundo. Empiece a trabajar en ello, empiece a hacer esas cosas que ya son datos científicos que sabe que le van a servir para salir de ahí. Así sea la terapia cognitiva, así sea el ejercicio físico, así sea la meditación o la visualización. Empiece a salir de ahí. Y en caso de que usted no quiera realizar ninguna de estas actividades de forma decidida, y la decisión, solo tomamos una decisión cuando tenemos acción masiva respecto a algo, entonces acepte que usted va a vivir con este nivel de ansiedad de una forma permanente hasta que haga algo adicional. Qué bonito mensaje el que lo diga usted, parce, porque a veces falta ese consuelo para las personas que sienten angustia cuando están pasando por algún momento difícil, y sobre todo con un sentimiento a veces tan angustiante como lo es la ansiedad y el estrés, la depresión, todos esos sentimientos tan fuertes y tan involuntarios. Nada, creo que con ese consejo podemos cerrar el video del día de hoy con un mensaje muy bonito. Y nada, recordarle a todos que aquí estamos para ustedes. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse, y la otra semana vamos a estar aquí hablando de otro tema también muy interesante que los vamos a sorprender. Así que nada, un abrazo para todos en casa, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar hasta acá.